día viernes el mayor cargamento en la historia en el aeropuerto, donde se ha podido evitar que salga, generando un daño tremendo a la imagen del Paraguay. Durante muchos años habíamos visto cómo cargamentos de droga eran incautados fuera del Paraguay y donde habían salido desde Paraguay, y esto generaba un daño reputacional muy pero muy grande a nuestro país que no es productor de droga, nuestro país es utilizado como tránsito. Pero el concepto de seguridad, y yo lo he dicho muchas veces, es un concepto básico, así como hablamos muchas veces de la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para el desarrollo. En seguridad tampoco nunca va a haber desarrollo sin seguridad, y la seguridad que enfrenta al crimen organizado también necesita ser una seguridad organizada, y es lo que hemos hecho desde el primer momento. Tenemos a un secretario ejecutivo del CODENA realmente con muchísima experiencia, el almirante Cigar Benítez, y desde ahí hemos venido implementando varias medidas que han sido tremendamente exitosas, y solamente por mencionar algunos, el operativo Dacobo, que desarmó una de las bandas de tráfico de armas más grandes a nivel regional, Ignis, también el operativo Veneratio, que para nosotros fue también un punto muy importante dentro de la agenda, porque esto no solamente era una cuestión de seguridad interna, también era de seguridad penitenciaria del Ministerio de Justicia. Hemos cumplido nuestra promesa de campaña de triplicar la dotación del grupo Lince, pero no nos quedamos ahí y hemos quintuplicado la cantidad de oficiales que están siendo hoy formados, y que de 1.000 que se gradúan por año, este año se van a graduar 5.000 para empezar a responder mínimamente a las necesidades en materia de seguridad. Y por supuesto una inversión también sin precedentes, multimillonaria, de varios años en equipamiento para la Policía Nacional, infraestructura física, equipamiento, porque si estamos hablando de droga que ingresa al Paraguay, y esto principalmente ingresa por los aires, entonces estamos trabajando también en todo lo que es el equipamiento civil y militar para el control aeronáutico. Bueno, ahí están las consideraciones de Santiago Peña sobre la seguridad. En medio de un fin de semana que hubo otro hecho de sicariato, y a nivel ciudadano, urbano, podríamos decir, después del concierto de Karol G hubo una serie de robos. Una locura. Coste que la policía pidió que se juegue sin público, Luque Nacional, un partido de fútbol, para brindar seguridad. Y robaron celulares, hubo disturbios. ¿Me permitís una acotación personal, Diego? Un solo policía en la zona yo no vi. Estando yo ahí como público, te digo. Entonces, saliendo por Parapití y Quinta, la cantidad de gente que había era impresionante. Un para los descuidistas, ladrones. Para descuidistas, porque había mucha gente preocupada por pedir algún servicio de plataformas de transporte para poder salir de ahí. Claro. Entonces tenían el teléfono en la mano. Eso es, me ha servido, irte a casar al zoológico. O gente que quería comprarse algo para comer. Claro. Ahí sobre Quinta. Hasta tardísimo estuvo la gente en las calles. Claro, porque no es tampoco seguridad, o sea, ya no tenés vuelta. Porque si salís con la aglomeración de gente, uno, tardás, y dos, te expones a esos descuidistas, a que te roben. Y si tardás esperando a que la gente se disperse un poco más, es más inseguro todavía, porque la calle queda desolada. Mira, que cuando se anunció este tema y que fue polémico en el mundo del fútbol, mucha gente dijo, bueno, pero si la policía asume que no puede hacer un concierto y un partido, respetémosle, que si no tienen recursos para las dos actividades, pero había sido que ni una pudieron cuidar. No pudieron cuidarle ni a la gente que salía. Hubo robos, asaltos, como decías, Diego, hechos de descuidistas también que atacaron por ahí, por la zona. Hasta en la zona del Mercado 4 se extendió, porque la gente, algunos optaban por ir caminando, por moverse. Era una peregrinación, un gentío era. Sí, y hasta en la zona del Mercado 4, hechos sucesivos de robos que la policía no pudo controlar. Y qué notable, en otros países vemos cuando hay estos conciertos, que las líneas de colectivo o donde hay tren o subte anuncian horarios extendidos para facilitar. Acá no había colectivo, tenés que estar en plataforma y te expones a los asaltos. Es así, señor. Eso hablando de los casos más pequeños también.
sin desmeritar, ¿verdad?, lo que uno sufre cuando le roban algún objeto de valor suyo. Pero también hablando un poco de la zona de Pedro Juan Caballero, nuevamente muchísima impunidad en torno a casos de sicariato de importantes capos del narcotráfico que se mueven en esa zona, en donde lastimosamente la actividad económica más pujante es el crimen organizado. Y hablando en medio de todo esto, es que Santiago Peña dice: no voy a esconder mi satisfacción en los avances que se han dado en materia de seguridad. Y hace otras acotaciones más también que queremos ir analizando con el experto Juan Martens, que ya nos acompaña vía Zoom, el experto en criminología, como siempre también dando un poco su parecer acerca de los dichos del presidente en este Consejo de Ministros. ¿Cómo le va, Juan? Gracias por atendernos. Buenas noches, Fernanda, a vos, a Diego, a las órdenes. Bueno, hablo mucho de números de efectivos policiales, pero más allá de eso, ¿qué deja el mensaje sobre seguridad del presidente de acuerdo a tu mirada, doctor? A mí me preocupa la narrativa exitista, tanto del presidente de la República, del ministro de Justicia, del ministro del Interior, y luego la realidad les va explotando en la cara, Diego y Fernanda. Eso es lo que más me preocupa, y entonces es una pérdida de legitimidad y ya no se cree en la narrativa institucional. Nosotros como país, como sociedad, necesitamos creer en nuestras instituciones, pero cuando las autoridades que están al frente de instituciones tan importantes como el Ministerio de Justicia dice que se desbarató al crimen organizado, y después en Pedro Juan con armas, con 3 tipos de armas, dentro de las cárceles se matan personas vinculadas al crimen organizado, les desmiente la realidad. O que un ministro del Interior salga a decir que las instituciones están totalmente colapsadas. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos si un ministro del Interior afirma eso? Y por último, un presidente de la República que hace poco dijo que la delincuencia disminuyó en un 75%, y otra vez la realidad va explotando con cajeros que son robados, policías que tiemblan cuando sufren estas persecuciones, Gringo González, que es asesinado tranquilamente en su casa, 25 años fugándose del Estado con connivencia institucional. Entonces eso es lo que me preocupa un poco como observador de este fenómeno, Diego y Fernanda. En el caso de este último operativo del viernes, en donde caía un importante cargamento de cocaína, es uno de los hechos principales que Santiago Peña presentó hoy como algo destacable. ¿Esto es realmente así? ¿Detener una importante cantidad de droga, de cocaína específicamente vía aérea? Qué importante, ¿cuál va a ser la importancia si no tenemos a la cadena que introdujo a esa mercadería? Qué importante, cuán importante va a ser si no sabemos qué dinero se gastó y si ese dinero sigue circulando impunemente, contaminando la economía lícita. Sin detenidos, dice usted. O sea, sin detenidos y sin la estructura. ¿Cómo se montó todo esto? Entonces, eso es lo preocupante. O sea, detener cargas de cocaína no es un éxito si no se desestructura lo que está detrás, si no se incauta el dinero que posibilita esto. Porque comprar nuevamente 1.900 kilos de cocaína es muy barato y es muy fácil hacerlo en Bolivia o en Colombia o en Ecuador. Traerlo es mucho más fácil porque seguimos sin sistema del control del tráfico aéreo. Entonces, el éxito es que se desmantelen las estructuras que posibilitan, que se descubran los funcionarios que posibilitan, las autoridades que están detrás de estas organizaciones. Eso es éxito y eso es interceptar realmente al crimen organizado. De lo contrario, va a pasar, como viene pasando, decimos que luchamos contra el crimen organizado, pero Paraguay nunca dejó de cultivar marihuana y hoy tenemos cerca de 7.000 hectáreas de marihuana. Sin embargo, tenemos una Senat que cada tanto presenta éxitos, informaciones, agarrando a Chespi, presentando bolsitas. O sea, pareciera que nos estamos perdiendo en detalles que no son capaces de desmantelar ni de interceptar con éxito las organizaciones que posibilitan que esto ocurra, Fernanda y Diego. ¿Y cómo llega hasta el Paraguay? Porque estábamos viendo, a veces decimos las cifras, decimos los kilos, y es como que no dimensionamos lo que significa en volumen.
hasta que vemos. Y ahí uno dice, Eso ¿cómo llega, esa cantidad de droga Diego, acá? Sí. Son avionetas que vuelan. Nosotros tenemos una ubicación, digamos, privilegiada para muchas cosas y también para el crimen organizado. Estamos a pocas horas de vuelo, 2, 3 horas, 3 horas y media, de lugares de producción, de laboratorios grandes, o en algunos casos a media hora de vuelo, en el caso de Bolivia, 1 hora de vuelo, dependiendo de dónde se quiera posar. Y en cada avión puede venir hasta 400 kilos de cocaína. Entonces, lo de Silvio Petirosi estamos hablando de 2 vuelos y medio, de descargas de 2 vuelos y medio, y nosotros tenemos cientos de pistas, ¿no? Entonces, ese ingreso no representa mucho para la infraestructura y logística criminal si nos ponemos a pensar que en cada vuelo vienen 400 kilos de cocaína y eso se redistribuye luego, se embarca, ya sea para Brasil y Argentina por tierra, para otros países por barco o por avión principalmente, y esto se lo hace sin mayores contratiempos porque existe una connivencia institucional. Entonces, ¿cuándo vamos a tener radares? ¿Cuándo vamos a tener un sistema de control? ¿Cuándo vamos a tener a funcionarios que tienen bienes que se corresponden a sus ingresos? ¿Cuándo vamos a hacer ese análisis de correspondencia, Diego, para determinar que los policías que están al cargo de las investigaciones no están en connivencia, que los fiscales no están en connivencia, que los jueces no estén en connivencia? O sea, necesitamos avanzar hacia controles estructurales que posibiliten la interceptación efectiva y que esto no sea una anécdota más en esta gran historia de producción y hub de distribución de crimen organizado en el que se convirtió lastimosamente en nuestro país, Diego. En medio de todo esto, ¿no es también preocupante que un ministro de una cartera tan sensible como es la Secretaría Nacional Antidrogas salga a decir que él no conoce vínculos que existan entre políticos y el crimen organizado? Eso para mí es como una falta de responsabilidad al cargo, Fernanda. ¿Sabes por qué? Érico Galeano está procesado en el operativo Venerable. El presidente lo mencionó. Sí. Él está imputado, está siendo investigado. Osorio, el exdiputado, está en la cárcel. Sí. Hay otros políticos que fueron vinculados y están siendo procesados, ¿no? Entonces, decir que él no conoce es como que faltarnos al respeto o decir que no toma en serio el trabajo. O es la famosa ley paraguaya y embotado para desentenderse de un asunto. La Policía Federal brasileña le mencionó a diputados en activo hoy en el Parlamento como con vinculaciones con el PCC, con el Comando Vermelho. Entonces, ¿por qué él sale a decir ese tipo de afirmaciones? Es realmente preocupante, Fernanda. El aumento, al menos la seguridad interna, o mejor dicho, la seguridad ciudadana, urbana, el aumento de policías puede ayudar, doctor, o no pasa por ahí, digamos. Una policía bien equipada, bien entrenada, con responsabilidad y respeto a la ciudadanía, claro que puede ayudar, aplicando inteligencia, utilizando la tecnología. Pero hoy tenemos, pareciera que ganas de cumplir un compromiso de campaña y son policías express con formaciones en curso rápido que van a salir a la calle. Y encima nos dicen que van a ser tutoreados por policías en comisarías, que la práctica nos dice y nos muestra que abusan, implantan drogas. El otro día le mataba a un ciudadano, un policía, ¿no? Un lince que garroteaba y luego pedía disculpas. O sea, ¿cómo vamos a tener garantías de seguridad si no tenemos el control del manejo de la formación que van a recibir? Aquí no necesitamos aumentar números, sino inteligencia y buena forma de intervención y actuación acorde a los principios constitucionales, Diego. Hablaba Santiago Peña también de una especie de macroseguridad, es decir, comparaba la macroeconomía con la seguridad directamente. Esto es así, porque él decía, y quiero nada más repasar un poquito, que mencionaba que así como hablamos muchas veces de la estabilidad macroeconómica como una condición que es necesaria para desarrollarnos como país, también hablaba él de un desarrollo de la seguridad y que la seguridad que enfrenta el crimen organizado necesita ser una seguridad organizada también. La seguridad es un estado psíquico y físico de los ciudadanos y las ciudadanas
que deben garantizarnos las autoridades. Debemos sentirnos seguros cuando salimos a trabajar a las 5 de la mañana, o a las 7 o a las 8, y cuando volvemos a la noche de la facultad o salimos a disfrutar de nuestro tiempo libre y nuestra libertad un fin de semana. Si no estamos con tranquilidad en espacios públicos, en nuestras casas, la seguridad no está garantizada. Entonces debemos tener conciencia, confianza de que efectivamente se va a proteger nuestra vida, nuestra integridad física, nuestros bienes. Entonces, de eso es que se tiene que hablar para hablar de la seguridad en un determinado país. Lastimosamente, Fernanda y Diego, Paraguay sigue siendo uno de los países más temerosos de América Latina. La sensación de seguridad es muy alta y esto, según las investigaciones que nosotros venimos haciendo, guardan relación con esta desconfianza institucional. Muchas veces autoridades que no transmiten esta siquiera sensación de que van a cuidarnos, de que se vea desbordadas las instituciones, de que no se hagan pequeñas intervenciones que pueden garantizar efectivamente esta seguridad, tanto objetiva como subjetiva, y que guarda relación no solamente con la protección material, sino que también con la integridad psíquica que necesitamos los ciudadanos para poder producir, trabajar y vivir en tranquilidad. Bueno, doctor, te agradecemos el tiempo. Queríamos hablar después de estas declaraciones que dio el presidente de la República, el ministro del Interior también, y por supuesto estamos atentos ya cuando se cumpla el informe constitucional del presidente para evaluar de vuelta. Así que seguimos hablando y mil gracias por tu tiempo. A las órdenes, que estén bien. Gracias, Juan Martens, experto en criminología. Tenemos que hacer una breve pausa, Diego.